por el conocimiento o lo que uno sabe de lo que ocurrió después, ¿no? Entonces, por ser un tema público. Pero pues yo en lo general lo vi bien, vi que el desarrollo se dio conforme a lo marcado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Me surgieron dudas, por ejemplo, en relación a Marisela Escobedo, nunca la mencionaron como afectada y como madre de bueno, por el vínculo familiar con la víctima, pero no mencionaron que fuera parte coadyuvante con el Ministerio Público. Vaya, que hubiese seguido todos los requerimientos para ser parte coadyuvante y pues al parecer así lo fue, al menos en la práctica. Por eso digo que más bien, o sea, como que me dejé llevar un poquito por los hechos públicos más que por el desarrollo a lo mejor del proceso mismo. Sí, y en sí, respecto a la unidad en su complemento, ¿usted qué vio sobre la etapa intermedia? Pues bueno, la etapa intermedia se divide en dos partes, la parte escrita y la parte oral. La parte escrita pues está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los primeros artículos, digamos, del apartado Y consiste en, ya cuando el Ministerio Público, después de la etapa de investigación, cuando el Ministerio Público encuentra, fundada vaya, elementos que le permiten, asegurar la existencia de un hecho bueno, ya en este caso sí con delito porque es homicidio. Inicia la etapa intermedia que, como le decía, consiste en la presentación de la denuncia y después se abre la etapa oral, que es la audiencia intermedia, que fue la que presenciamos ahí. Ok, ok, bien, gracias, Laura. Martín, muy buenas noches, ¿me escucha? Martín, ¿me escucha? Bueno, si no, Marina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, una pregunta, Sí, ¿qué entendió, en qué momento inicia la etapa intermedia? con la presentación del inicio de acusación del Ministerio Público. Ok, ¿y qué requisitos se debe de colmar previamente para que pueda dar pie a esta fase? ¿Qué requisitos se debe colmar? Ajá, previamente a El, presentar la acusación. la acusación, el cierre de la fase inicial, perdón, el cierre de la investigación. Así es, correcto. ¿Usted Ajá. misma recordará cuáles son los términos que tiene el Ministerio Público para solicitar este plazo de cierre de investigación? ¿Cuáles son los que, perdón, profesor? Los términos que tiene el Ministerio Público para solicitar este cierre de investigación. Máximo son 6 meses para la investigación. Ajá. Y una vez que cierra la investigación, tiene 15 días, si no mal recuerdo, para que presente el escrito de acusación de imputación. Muy bien. Gracias Sí. por su participación. Pues bueno, ustedes estuvieron viendo precisamente durante esta unidad lo que es lo relacionado con etapa intermedia, ¿no? Previamente, pues ya vieron que es el procedimiento penal, pues es todo un todo, ¿no? En cuanto a
que desde que se comete un hecho con apariencia de delito, se presenta la denuncia y bueno, viene toda la fase de investigación, en donde precisamente se va a tratar de esclarecer un hecho con apariencia de delito. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente la información que ustedes tuvieron dentro de plataforma, bueno, espero, y la que se mandó, espero que haya sido de utilidad. El día de hoy vamos a abordar un tema que es referente a la etapa intermedia, que como ya se lo había comentado a su compañera Marina, en su momento también se lo había preguntado, esta etapa es precisamente la que va a dar continuidad a la secuela procesal, ya que previamente a que se fije la etapa intermedia, pues bueno, va a tener precisamente el Ministerio Público que cerrar el plazo de investigación complementaria. Este plazo de investigación complementaria que se viene señalando en la audiencia inicial, posteriormente a que el imputado ha sido vinculado a proceso y que se le han fijado las medidas cautelares para su conducción hacia el procedimiento. Que esto era lo que estábamos hablando la sesión pasada, ¿no? Precisamente comentamos respecto de la estábamos comentando de respecto de las medidas cautelares y que posteriormente, una vez que se fijan las medidas cautelares, se solicita precisamente el plazo para cierre de la investigación, el cual va a variar precisamente de acuerdo al tipo de delito. Para delitos, para ciertos delitos que no rebasen la pena, una pena, una pena no mayor de 2 años, de 2 a 3 años, bueno, el término mínimo serán 2 meses para la investigación complementaria y cuando ya se hable de delitos graves, bueno, estaremos entre un plazo de 6 meses como máximo para esta investigación complementaria. En sí, la investigación complementaria, ustedes deben de recordar que es una investigación judicial, es la investigación formalizada, como muchos autores la llaman, pues es esta investigación complementaria en donde el juez de control supervisará la actuación del Ministerio Público y esto lo hará en relación con las peticiones de las partes que le lleguen a formular, ¿no? Es decir, si el Ministerio Público requiere hacer un acto de investigación el cual implique alguna invasión a derechos humanos de una de las partes, pues bueno, el juez de control tendrá que dirimir esta controversia a través de los diferentes argumentos que vayan a vertir las partes. Por ejemplo, un caso sería en una investigación de un fraude, supongamos que se llevó a cabo la inicial, la audiencia inicial, se le formuló imputación, se le vinculó a proceso al imputado, se le fijó como medida cautelar la presentación periódica semanal y se fijó como plazo para cierre de la investigación el término de 2 meses, en donde el Ministerio Público especificó que esos 2 meses serían precisamente para practicar un dictamen en materia contable y solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde se pueda apreciar precisamente que el dinero del cual la víctima se dice que fue defraudada, ingresó a la cuenta del imputado. Entonces, el Ministerio Público necesitaría en un supuesto, en el supuesto que les comento, el Ministerio Público pues tendría estos 2 meses para practicar estas dos actos de investigación. Una vez que el juez de control lo autoriza, dentro de la investigación complementaria, lo que va a hacer el Ministerio Público pues es eso precisamente, esos 2 actos de investigación que ha solicitado. Y, por ejemplo, el tema de la petición de las cuentas bancarias incide sobre las cuentas bancarias del imputado. Estaríamos hablando precisamente que hay una invasión a la privacidad del imputado, ¿no? Por lo tanto, esa diligencia, ese acto de investigación requeriría control judicial. Es decir, el Ministerio Público tendría que solicitar una audiencia ante juez de control con la finalidad de exponerle las causas, motivos y razones por las cuales pretende intervenir o pedirle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores la información específica
del imputado, en donde la defensa tendrá que argumentar precisamente decir, no, pues no es procedente que se le dé intervención a la cuenta bancaria en razón de que, pues bueno, son diligencias necesarias. Allá, por el escritorio. Ok, entonces, pues bueno, ya el juez determinará a través de un test de proporcionalidad, así se le llama. Este test de proporcionalidad es donde precisamente se va a revisar cuáles son los derechos fundamentales que se podrán restringir en cierto caso. Ustedes se podrán cuestionar en su momento y decir, los derechos fundamentales se pueden restringir. Si nos vamos de acuerdo al artículo 1 constitucional, se señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a, y bueno, viene toda una serie de catálogos, ¿no? En donde pues, precisamente en el párrafo tercero de este 1 constitucional, pues vamos a ver la protección más amplia hacia las personas o lo que se conoce como el principio pro persona. ¿Qué es ese tema de proporcionalidad al que me refiero precisamente? Bueno, ese test de proporcionalidad ha sido precisamente señalado por nuestro máximo tribunal a través de la segunda sala en una jurisprudencia que es la 201-9276 y es precisamente una herramienta que va a tener el juzgador para poder verificar las limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. Es decir, en qué momento puede precisamente restringir ese derecho humano de alguna de las partes por alguna situación. En este caso que yo les comento, en donde se pretende vulnerar el derecho a la privacidad del imputado para tener acceso a sus cuentas bancarias, pues bueno, ahí el juez de control tendría que hacer este test de proporcionalidad, revisar si es válido el motivo que está dando la gente del Ministerio Público y en su momento resolver conforme a los argumentos tanto del Ministerio Público como del defensor, ¿no? Entonces, es así como, bueno, el juez de control tendrá que determinar si es procedente o no, otorgar la autorización para que la Comisión Nacional Bancaria de Valores otorgue la información que está solicitando el Ministerio Público, ¿no? Todo este tema, bueno, viene precisamente a colación de lo que está antes de llegar a la etapa intermedia, ¿no? Precisamente. Pues bueno, una vez que supongamos en el caso que les he planteado, donde se encuentran los 2 meses para el plazo de cierre de la investigación, supongamos que el Ministerio Público, una vez que ya fundamentó su solicitud, el juez de control autoriza la intervención a la cuenta bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se emite el oficio, se le informa al Ministerio Público sobre la cuenta bancaria que está pretendiendo obtener la información, la incorpora a sus registros, esta la manda a peritos en contabilidad para efectivamente que el perito emita un dictamen en donde se establezca cuál es el daño patrimonial derivado del posible fraude que se le cometió a la víctima. Pongamos que ya tiene todo, se dan los 2 meses, fenecen estos 2 meses, ¿y qué es lo que sigue? Bueno, no hay una audiencia total, simplemente el Ministerio Público se tiene que pronunciar respecto de que ya está precisamente el cierre de investigación y a partir de ese momento tendrá el Ministerio Público, contará con los 15 días precisamente para emitir alguna de las determinaciones siguientes, ¿no? Puede solicitar un sobreseimiento, solicitar la suspensión del proceso o bien formular acusación. Esto es precisamente para poder entrar a la etapa intermedia, ya que, ¿qué significa precisamente solicitar un sobreseimiento? Pues bueno, que ya el Ministerio Público al momento de que está realizando precisamente su investigación, al término de la investigación complementaria, determina que no hay delito, que aparece precisamente que los datos de prueba con los que cuenta no son suficientes para formular una acusación y por lo tanto, pues bueno, determinará un sobreseimiento.
En cuanto a solicitar la suspensión del proceso, es diferente la suspensión del proceso a la suspensión del procedimiento, ¿no? La suspensión del proceso tiene que ver, por ejemplo, si el imputado se va de la acción de la justicia o ya no lo encuentran, pues bueno, el proceso ya no puede continuar porque es necesaria su presencia durante el mismo. Entonces, si no está localizable, pues bueno, hagan de cuenta que se le va a poner una pausa hasta que lo encuentren y bueno, lo remitan de nueva cuenta al proceso para continuar con la fase procesal. Y la última hipótesis, que es la que nos interesa, pues bueno, viene siendo la de formular acusación respectivamente, ¿no? Que es precisamente los 15 días, una vez que cierra el plazo de la investigación, el Ministerio Público va a contar con 15 días para poderlo llevar a cabo esta formulación de imputación. Recordando el tema de la carpeta que les pasé el link para que la checaran, de la cual, bueno, espero podernos coordinar de manera adecuada, ya sea que, digo, sé que no nos podemos reunir por equipos, ¿no? Porque no es la modalidad escolarizada, es algo difícil, ¿no? Sin embargo, me gustaría en su momento que en el chat cada uno de ustedes quien esté interesado me mande mensaje y me diga, oiga maestro, yo quiero fungir, me gustaría fungir como Ministerio Público, a mí me gustaría fungir como defensa, como asesor jurídico, como víctima tal vez, o como imputado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya nos empezaremos a organizar para formular lo que es el tema de una simulación de audiencia con, con la carpeta de investigación que les mandé. Retomando de nueva cuenta el tema de la formulación de la acusación, de ese asunto que yo les compartí en su momento, recuerden ustedes que yo les había comentado que precisamente el 6 de octubre se cerraba el plazo de investigación complementaria de ese asunto. Entonces, para efectos de estos 15 días, tendría que tomar en cuenta de 6 de octubre en adelante y básicamente pues de ahí estarían corriendo los 15 días que establece precisamente el Código Nacional, ¿no? En un momento, que precisamente les decía el 6 de octubre fue martes, estaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más o menos tendría que estar feneciendo este término para que formulara su acusación el Ministerio Público el 27 de octubre, ¿no? En donde llegado el 27 de octubre, o puede ser antes, es que de hecho el código simplemente señala que son 15 días, no dice que se tienen que agotar, puede ser antes de estos 15 días, presenta su escrito de acusación ante el juez de control, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia? Pues bueno, lo vamos a encontrar en el 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos dice que su objeto es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como depurar hechos controvertidos que serán materia de juicio, y se lleva a cabo en 2 etapas, ¿no? Vemos que es la fase escrita y la fase oral. Aquí hay un tema que, bueno, probablemente conforme al temario, tendría que ir primero el apartado de las pruebas para posteriormente entrar a la etapa intermedia, porque, pues bueno, aquí va precisamente un término que nos dice, objeto es el ofrecimiento de admisión de los medios de prueba, algo diverso. Recuerden que en este sistema vamos a tener estándares probatorios diferentes o diversos, donde vamos a hablar de datos de prueba, medios de prueba y de prueba, que me parece, si no mal recuerdo, en la primera sesión los habíamos comentado cada uno de ellos. Para efectos prácticos y a modo de resumen, los podemos recordar que el dato de prueba es el que se ofrece o el que se recaba durante la investigación por parte del Ministerio Público o incluso de la defensa, así también como del ofendido o de la víctima, ¿no? Datos de prueba es todo aquello que pues, se va a ofrecer ante el Ministerio Público. No tiene ninguna otra situación. Tal sería como una entrevista, la entrevista del testigo, la entrevista del ofendido, la inspección que realice Policía de Investigación, recabar cámaras de seguridad en algún centro comercial,
algún dictamen pericial, todo eso son datos de prueba. ¿Cuándo se convierten precisamente en medios de prueba? Bueno, se van a convertir precisamente en medios de prueba cuando se le anuncien al juez de control, que en este caso de la audiencia intermedia se vuelven medios de prueba, son los que se le están poniendo del conocimiento al juez de control, que se van a pretender llevar hacia la siguiente etapa, que va a ser la de juicio oral, ¿no? Precisamente eso es el medio de prueba. Se va a volver prueba ya como tal al momento de que el juez de oralidad, a través del principio de inmediatez y contradicción, obtenga la información necesaria del órgano de prueba respectivo. Ya en ese momento, una vez que el juez haga la valoración respectiva al momento de dictar su sentencia, bueno, ya se vuelve precisamente prueba. A raíz de que, pues bueno, ya viene un interrogatorio, contrainterrogatorio por parte de ambas partes oferentes de la prueba, ya sea defensor o asesor jurídico o ministerio público, que ya interrogaron y contrainterrogaron al perito ante el órgano jurisdiccional respectivo. Bueno, en ese momento ya se volvería prueba. Pero ahorita nada más vamos a estar precisamente señalando lo referente a los medios de prueba, ¿no? ¿Qué es esto? El objeto de esta etapa intermedia, de esta segunda etapa, como nos lo marca el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, de manera muy breve, pues aquí les puse en pantalla el desarrollo de la fase escrita, ¿no? Recuerden que son dos fases, la escrita y la fase oral. El Ministerio Público presenta su acusación, tiene 15 días, una vez que se cierra la investigación, ¿no? El juez, precisamente, una vez que el Ministerio Público ha presentado la acusación, el juez va a tener dos vías, ¿no? Que es precisamente en el auto respectivo lo que va a fijar. Va precisamente ordenar que se les notifique a las partes, que aquí, ¿quiénes son las partes precisamente? Pues es la víctima, el imputado y su asesor jurídico y la defensa. A estas cuatro partes son a las que se les va a notificar precisamente de la acusación que presenta el Ministerio Público. En ese mismo auto, el juez de control va a señalar cuándo se va a celebrar la fase oral de la audiencia intermedia. Esta va a ser precisamente en un periodo que no puede ser de menos de 30 días y no puede exceder de 40 días naturales. Así lo señala el código. No son hábiles, son naturales, es decir, cuentan sábados y domingos también, ¿no? Previo a que se fenezcan estos 30 o 40 días que señale precisamente el juez de control para celebrar la audiencia oral de la fase de la intermedia, la fase oral, la defensa puede solicitar una prórroga de 10 días adicionales, pero va a tener que justificar el por qué está pidiendo 10 días más, que en su momento podría decir, bueno, pues es que necesito recabar algunos datos de prueba adicionales para ofrecerlos ante el juez de control o correrle traslado al Ministerio Público. En esos momentos es cuando, bueno, podría ampliar 10 días adicionales. Una vez que el juez de control, bueno, precisamente ya le ordena que se les notifique la acusación del Ministerio Público a las partes restantes, viene una parte que es lo referente al descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio es la obligación que tienen precisamente las partes, tanto Ministerio Público como defensa y asesor jurídico, de darse a conocer qué es lo que tiene cada uno respectivamente de actos de investigación. Recordemos que en este sistema penal acusatorio hay una igualdad de partes, por lo tanto, también la defensa puede llevar a cabo actos de investigación, ¿no? ¿Cómo qué actos de investigación podría llevar la defensa? Bueno, pues podría ir a recabar entrevistas de testigos o de alguna pericial que pueda recabar, solicitarle a un perito particular que practique un dictamen en X materia. Y todo esto, pues no necesariamente lo tendrá que exhibir al Ministerio Público. Es hasta este momento en el que hemos señalado, en donde la defensa le tiene que correr traslado
a las otras partes, ya asesor jurídico y al Ministerio Público, con la finalidad de que conozcan cuáles son los datos o los actos de investigación que practicó la defensa. Es decir, el descubrimiento probatorio es, pues sí, como bien lo señala el término, descubrir lo que tiene cada una de las partes en su teoría del caso. La cuestión aquí, lo que puede ser, bueno, podría ser un tanto, ya no estaríamos como en igualdad de condiciones, hablando referente a los términos. El legislador ha determinado que el imputado tiene pues un derecho de defensa, el cual se ve claramente en esta parte, en el descubrimiento probatorio, ya que es a la única parte que se le permite hacer este descubrimiento probatorio 3 días antes de la audiencia, o bien en la misma audiencia o durante la audiencia de la intermedia, pedirle precisamente al juez de control que se le permita un lapso adicional, ya sea porque le hace falta preparar el medio de prueba que va a ofrecer o alguna circunstancia adicional. Y esto en atención a qué va, pues bueno, que si lo hace antes, en ocasiones, bueno, puede precisamente descubrir cuál es su teoría del caso y darle precisamente oportunidad al Ministerio Público de rebatir o de debatir esta teoría y atacarla de una manera pues más adecuada, ¿no? Entonces, precisamente se pretende evitar esta situación dándole esta oportunidad a la defensa para que pueda llevar a cabo pues una preparación de una mejor manera. Incluso lo podemos ver con los términos procesales, ¿no? La víctima tiene 3 días para contestar esta acusación, constituirse como coadyuvante. Y una vez que fenecen los 3 días de lo que es la víctima, se empezará a correr precisamente 10 días al imputado para que conteste la acusación. Entonces, viene aquí precisamente lo relevante. Alfredo Ruiz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy bien, gracias. ¿Usted qué entiende por coadyuvancia? Coadyuvancia es como, pues, por ejemplo, si yo coadyuvo, yo estoy favoreciendo, estoy como participando. Ajá. Entonces, bueno, entiendo desde el artículo 338, ¿no? En lo Ajá. de coadyuvancia en la acusación. Y pues bueno, yo entiendo eso, que la víctima, bueno, el imputado se constituye como coadyuvante cuando favorece el proceso, o bueno, cuando forma parte de. Así es, sí, digo, lo puedo explicar bien. En ese sentido, vamos a entender precisamente la coadyuvancia. Gracias, Alfredo. Precisamente es el tema de la participación que adquiere la víctima, el ofendido o su asesor jurídico dentro del procedimiento, ¿no? Ya para poder participar, poder aportar otros medios de prueba, para poder interrogar, contrainterrogar. Eso es precisamente en este sistema lo que se maneja como coadyuvancia, ¿no? La facultad que tiene la parte ofendida o la víctima o su asesor jurídico para participar dentro, pues, de esto fase procesal, ¿no? Y poder pasar a la etapa de juicio oral y pueden tener los mismos derechos que tiene prácticamente el Ministerio Público sin sustituir la obligación del representante social, ¿no? Y para este efecto, pues bueno, van a tener precisamente 3 días para, una vez que se le ha corrido el traslado, tendrá 3 días al respecto. Que precisamente es la parte que me gustaría aquí mostrarles. Esto no es. En un momento no encuentro mi documento. Aquí está. Bien, esto que tienen en pantalla es un escrito de acusación de precisamente de un feminicidio que se llevó
Digo, este documento, esta acusación, este escrito de acusación es de la Ciudad de México, pero en los diversos estados no varía en cuanto a su contenido, porque pues ustedes recordarán, tenemos un código nacional en donde en toda la República se deben de seguir estas formalidades. Entonces, probablemente únicamente van a variar los formatos, pero esto es el contenido que se debe de llevar. Obviamente se señala el número de carpeta judicial, el número de carpeta de investigación, cuál es el delito por el cual se está haciendo la acusación, feminicidio agravado. Posteriormente vendrán los nombres del acusado, de la víctima y pues bueno, ya el hecho, ¿no? Que se formula acusación, pues del sistema procesal acusatorio, a quién va dirigido, el Ministerio Público que lo suscribe y pues bueno, va a formular acusación en contra de la persona y posteriormente el tipo de delito que se está imputando, ¿no? La individualización del acusado y su defensor, el nombre del acusado, dónde puede ser citado. Obviamente en este tema estamos hablando de un feminicidio. La persona precisamente estuvo bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque pues, está contemplada dentro de ese catálogo de delitos. Posteriormente, los datos de su defensa. ¿Quién es la defensa? Bueno, en este caso había una defensa pública. La identificación de la víctima o el ofendido, así como de su asesor jurídico. Pues bueno, vienen víctima directa, pues obviamente pues no puede comparecer, dado que pues es la occisa, no es sobre quien recayó la conducta. Posteriormente, víctimas indirectas, pues los familiares de la occisa, hermanos, los hijos de la occisa, y el asesor jurídico, que en este caso, bueno, es el suscrito, ¿no? El servidor, su servidor. En el punto 3, ¿qué nos dice el Código Nacional? La relación clara y precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos. ¿Qué es esto? Pues básicamente una relación sucinta de cómo fueron los hechos, cómo sucedieron en ese caso, ¿no? Déjenme aquí esto se los voy a narrar, digo, dado que no tuve la oportunidad de testar los nombres por respeto a la víctima, pues bueno, las voy a omitir, les voy a dar el relato, pero los nombres, pues bueno, los voy a únicamente con iniciales, ¿no? O los voy a referir como el esposo y la esposa para finalidad de evitar, pues, herir alguna susceptibilidad. Recuerden que este material, que es precisamente la clase que tenemos, pues la subimos a YouTube y por eso se vuelven públicas. Entonces, para efecto de no tener ahí problemas, pues bueno, lo haré de esa manera. El hecho como tal fue precisamente el día 7 de marzo de 2018, siendo la 1 de la mañana en el interior del domicilio de un departamento ubicado en la Ciudad de México. El acusado, identificado como el esposo, actuando por sí mismo y por razones de género, privó de la vida a una mujer con la que había tenido una relación de parentesco por afinidad, ya que se trataba de su esposa, toda vez que cuando se encontraba en dicho domicilio, específicamente en el área de la sala, le disparó en 2 ocasiones con un arma de fuego, una de ellas en la cabeza y otra en la altura del tórax, situación que fue apreciada por la hija de ambos, menor de edad y de identidad reservada, con iniciales CJZ, misma que advirtió el momento preciso en el que su padre le disparó a su madre en esta forma, siendo que ante esta situación la misma salió del domicilio para pedir ayuda, momento en el cual el propio acusado nuevamente arremetió en contra de la víctima, ahora con un instrumento punzocortante con el cual provocó diversas lesiones a la altura del tórax, de las cuales se puede advertir que una de las lesiones punzocortantes y un disparo del arma de fuego penetrante en el tórax fueron las que le ocasionaron la muerte de la víctima, pues incluso fueron clasificadas por los expertos en la materia como mortales, siendo además que se puede establecer que en relación al imputado y a la propia víctima se contaba con antecedentes de que él había ejercido violencia en contra de su esposa, pues de los antecedentes de investigación con los que cuenta el Ministerio Público en esa carpeta se puede advertir tal tópico. De todo lo anterior se establece la actualización de una acción de privar de la vida a una mujer por razones de género, de la cual deriva un resultado material consistente en el cambio que en el mundo fáctico derivó,
como consecuencia de dicha acción, y en este caso es la pérdida de la vida de la víctima de referencia, advirtiéndose la lesión al bien jurídico tutelado, que es la vida humana, en específico de una mujer, siendo que por ello se puede establecer la existencia de un nexo de causalidad entre la acción desplegada por el acusado y el resultado finalmente acaecido. Entonces, una vez precisamente que se aborda el tema fáctico, esta precisión del hecho, vendrá precisamente la clasificación jurídica, es decir, dónde se encuentra sancionado y previsto el hecho con apariencia de delito de feminicidio. Remitiéndonos precisamente a la legislación de la Ciudad de México, pues lo vamos a encontrar en el 148 bis, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal. Y bueno, ya precisamente es esta parte la cuestión que atañe a lo que es la teoría del delito. Recuerden que en la acusación pues va plasmada precisamente lo que es la teoría del caso, ¿no? Primero que vamos a tener el segmento fáctico, qué fue lo que pasó, qué es lo que les acabo de leer precisamente, ¿no? Eso es lo que el Ministerio Público señala que pasó. Posteriormente vendrá el segmento jurídico, que es esta precisión, esta teoría del delito, que va a ser aplicable y plasmada en el documento. Y posteriormente, ¿quién me puede decir qué rubro faltaría si estamos hablando de una teoría del caso? Ya tenemos el segmento fáctico y el segmento jurídico. ¿Cuál haría falta? Guillermo Martín, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted conoce cómo está conformada la teoría del caso? No la tengo bien clara. Ok, gracias. Margarito, buenas noches. La misma Buenas noches, pregunta. profesor. No, la verdad no. Arre. No sabría. Ok, bien. Está bien, no se preocupen. Me parece que hay una unidad precisamente en donde se retoma este tema. Nada más que no tengo presente si ya lo tuvieron. Laura, buenas noches. ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda este tema referente a cuál es la teoría del caso? Está apagado su micrófono. No, maestro, no, Ok. no lo tengo. Es más, no recuerdo el que se me haya expuesto. No recuerdo. Ok, correcto. Bueno, para efectos, digo, probablemente lo vean en unidades más adelante. Exactamente, Alfredo. Alfredo, ¿por qué no me habla precisamente? Efectivamente, es el segmento probatorio. Recuerden que el tema de la teoría del caso tiene esos tres elementos: el segmento jurídico, el segmento fáctico y el segmento probatorio, ¿no? El segmento fáctico, como se los he dicho, pues es la narración de los hechos. ¿Cómo voy a sustentar un hecho? Pues bueno, a través de un segmento probatorio, ¿no? Y ese, pues bueno, viene precisamente señalado aquí abajo. La expresión, el señalamiento de los medios de prueba que pretenden ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desarrollado, entre otros, ¿no? Y pues bueno, es el segmento probatorio que se va a tener. Testimoniales, ¿verdad? Aquí vienen las testimoniales que se recabó por parte del Ministerio Público. Pruebas periciales. ¿Cuáles son las pruebas periciales que se van a pretender llevar ante la audiencia de juicio? Todas estas periciales. Posteriormente, pruebas documentales. ¿En qué consisten? Bueno, certificado médico de cadáver, documental en acta de nacimiento de los menores hijos de la víctima, el acta de nacimiento de cada uno de ellos, acta de defunción de la oxisa, obviamente, cédula de maltrato, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente, pues estos son los tres segmentos que van a ir precisamente acompañados en la acusación respectiva, ¿no?
aquí veo un tema más. Bueno, precisamente lo que hace al segmento jurídico, pues es lo que les comentaba. ¿Dónde viene la clasificación jurídica? ¿Dónde se encuentra previsto el feminicidio? La relación de las modalidades del delito. O sea, pues básicamente establecer a través de lo que se ha señalado dentro del código cómo es que se acredita el feminicidio o por qué considera el Ministerio Público que existe el feminicidio. En este caso, lo señala en la fracción segunda, en donde dice, a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. ¿Cómo lo acredita? Dice, queda debidamente acreditada con los diversos dictámenes en materia de medicina forense, protocolo de necropsia, criminalística de campo, de los cuales se desprende que la Oxisa presentó 12 heridas por un mecanismo punzocortante en diversas partes del cuerpo, posteriores a que recibió 2 impactos por arma de fuego. Es decir, la víctima fue apuñalada en 12 ocasiones, por lo cual, pues bueno, se encuentra acreditada esta segunda fracción. Nos dice, fracción tercera, dice, existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, etc., en contra de la víctima. ¿Cómo lo acredita? Bueno, el Ministerio Público dice, queda debidamente acreditada con la testimonial de la testigo menor de edad, CGZ, quien refirió que su mamá, desde los años 2014 y 2015 aproximadamente, era insultada por su padre, el ahora acusado, diciéndole que era, bueno, aquí lo que pueden leer, ya no te voy a dar dinero, entre otras manifestaciones, está concatenado con lo referido por la madre de la Oxisa, quien manifiesta que su hija le comentó que el acusado la condicionaba para darle dinero a cambio de tener relaciones sexuales con él, ejerciendo violencia psicológica sobre ella, así como lo manifestado por el padre de la Oxisa, en donde se acredita que precisamente sufrió violencia psicoemocional. Dice, en relación con la pena es aplicable la agravante establecida en el último párrafo, que en la Ciudad de México nos dice que si entre el activo y el pasivo existió una relación sentimental y esta se acredita, se impondrán de 30 a 60 años de prisión, circunstancia que se tiene acreditada con la documental de acta de matrimonio de la Oxisa con el acusado, lo cual se concatena con lo referido con los padres de la Oxisa. Es decir, los padres también sabían que estaba casada su hija y esto se acredita con el acta de matrimonio respectiva. Autoría y participación. Se considera que el acusado participó en el hecho que se atribuye en calidad de autor, bueno, previsto en el código, en el 22 del Código Penal. ¿Cuáles son los preceptos legales aplicables? Pues bueno, aquí ya nos dice 20 de la Constitución Política, es competente el juez de control en atención al principio de territorialidad. Y bueno, viene ya precisamente señalado este precepto, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, este es precisamente el formato que se le da a la acusación, ¿no? Periciales diversas, documentales, y posteriormente, pues bueno, viene el monto de la reparación del daño. En este monto de la reparación del daño, pues bueno, también se tiene que invocar lo referente a los derechos de la víctima contemplados en la Constitución Política, en el Código Penal para el Distrito Federal, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como estamos hablando precisamente de una vida, en este caso de un feminicidio, pues bueno, se tiene que estar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 502, en donde se establece cómo se hace esta cuantificación para la pérdida de una vida, ¿no? Que es asimilable a 5,000 salarios mínimos. Lo que multiplicándolo más o menos da, si no me equivoco, un aproximado de 400,000 pesos y cachito, ¿no? ¿Qué más viene precisamente en el monto de reparación del daño, que es esta fracción octava que nos señala? Pues bueno, se tiene que incluir pago de servicios funerarios, en este caso, que es todo lo que haya gastado la víctima, perdón, los ofendidos, todo lo que hayan gastado por la muerte de la hija, pues tiene que ser cubierto por el imputado, que coincide o conlleva
conceptos como gastos funerarios, gastos precisamente en materia psicológica, todo lo que sean terapias para que los ofendidos puedan superar este episodio, en especial a los hijos, que en este asunto que les comento, pues tenían tres menores hijos, esta pareja, ¿no? La menor de 17 años, otra menor de 13 y un niño menor de, en ese tiempo me parece que tenía 3 o 4 años de edad. Entonces, así como para el papá y la mamá de la víctima, ¿no? Que es lo que tiene que resarcir el daño. Posteriormente, el Ministerio Público tendrá que acompañar medios de prueba para acreditar la reparación del daño. No nada más basta decir, pues sí, tienes que pagarle estos acusados, le tienes que pagar todos estos conceptos a la víctima, en este caso al ofendido. ¿Cuáles son los medios idóneos para acreditar la reparación del daño? Pues bueno, es precisamente cómo se determina el grado de afectación psicológica a través de un dictamen en materia psicológica, el cual pues se le va a practicar a cada una de las víctimas, en este caso de los ofendidos. Les digo víctimas porque, bueno, el Código Nacional, creo que ya se los había comentado, es un poco, pues restringe un poco la redacción de los términos de víctima y ofendido. Si nos vamos a la Ley General de Víctimas y a las convenciones internacionales, nos habla precisamente que hay carácter de víctima directa y víctima indirecta, confundiendo el término de víctima indirecta con los ofendidos, y víctima directa quien resiente la conducta como siempre. Entonces, en este caso, precisamente, pues bueno, para acreditar este punto de la reparación del daño, se exhibe precisamente, no se exhiben como tal los tickets, por ejemplo, ticket que me expidió la funeraria. O sea, eso se ofrece a través de la testimonial de quien pagó el funeral, ¿no? Que en este caso es una de las hermanas de la Oxisa. Aquí se le dice precisamente, se exhibe la testimonial de la hermana de la Oxisa, misma que será incorporada a través de interrogatorio directo por parte de la Fiscalía por resultar idóneo y pertinente, dado que es la persona que pagó el funeral, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el Ministerio Público tiene precisamente que señalar en su escrito de acusación por qué considera que cada una de las testimoniales que ofrece en su escrito de acusación es idónea y pertinente para lo que pretende acreditar en juicio, ¿no? O sea, es decir, es casi como decir, esto está relacionado con esto, ¿no? O sea, ¿y por qué lo estoy solicitando? Porque tiene relación con el hecho que se va a llevar a juicio. Tiene que ser el Ministerio Público muy cuidadoso en este tema para que no vaya a caer ya una vez que se lleve a cabo la audiencia de intermedia en su fase oral, no vaya a caer alguno de los supuestos de exclusión de medios probatorios y que lo dejen fuera. Martín, adelante, creo que quiere comentar algo. Buenas noches, asesor. Buenas noches, compañeros. Sí, acerca de cómo se llama, de la parte que está comentando. En el ejercicio veíamos que se prueba con facturas. El Ministerio Público presenta los números de facturas para que sean pagados por el acusado, si al final lo determinan culpable. Pero yo me pregunto, si en este caso, el acusado puede ir a la cárcel por el resto de su vida, ¿cuál es la diferencia entre que pague y entre que no pague la sanción que se le impone monetariamente? Muy buena pregunta, Martín. Efectivamente, y precisamente es en este caso que yo les estoy comentando, de este feminicidio que yo les comento ya está concluido. Se le dictó una pena de 60 años al acusado, que es la máxima, y obviamente pues se tenía ese temor, que pues el señor ya estando adentro, pues que no pague, ¿no? Este tema de reparación del daño, recuerden que va precisamente a ser debatido o se va a entrar al mismo en etapa de ejecución, ¿no? Va a ser hasta la ejecución cuando se va a tener
pues esta parte relativa al pago de la reparación del daño. En el caso que estamos viendo del feminicidio, hubo un tema precisamente para que se pudiera llevar a cabo el pago, porque el señor dijo, no tengo nada para pagar, únicamente tengo un inmueble, el departamento donde sucedieron los hechos, pero el mismo está en copropiedad porque está mancomunado, es decir, está en régimen de sociedad conyugal con la Occisa. Entonces se tendría que hacer un procedimiento de sucesorio para adjudicarle a cada uno su 50% y bueno, de ahí llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese tema? Pues bueno, ya al momento de llevar la ejecución de la sanción, el juez de ejecución ordenó precisamente el procedimiento de ejecución, es decir, que a través de la Secretaría de Finanzas, él le ordenó que refiriera toda la información en cuanto a lo económico del acusado, ahora ya sentenciado, y se le informara qué bienes tenía a su disposición y en su momento se iniciara este procedimiento de ejecución para rematarle los bienes y de lo que se obtuviera se le entregara a las víctimas para cubrir la reparación del daño y si sobraba algo, pues bueno, se le abonaría precisamente al sentenciado. Pero pues sí, efectivamente, Martín, ese es el problema que se presenta en estos casos, que si la persona ya ahora sí que va a compurgar una sentencia muy alta, difícilmente se puede hacer efectivo este tema para la reparación del daño y en ocasiones pasa a ser del ámbito civil para que lo puedan demandar a través del juez esta sentencia en donde se señale precisamente que tiene que pagar una cantidad respectiva, ¿no? ¿Cómo puede servir? Bueno, si el acusado pretende llevar a cabo un procedimiento abreviado, y diga, bueno, pues redúceme la pena y yo te pago la reparación del daño. En esos casos es más viable, pero ya cuando van por una sentencia tan alta es un poco complicado. Creo que Laura quería comentar algo. Sí, maestro, yo pues tengo más dudas que nada, ¿no? Primero, en el caso de que vimos el video de Rubí, ahí no se mencionaba como feminicidio, se hablaba de homicidio con penalidad agravada en virtud del sexo y edad de la víctima. Esto es porque no estaba tipificado como feminicidio, esa es una. Y la otra, en el ejemplo que usted nos muestra, en el apartado de preceptos legales, usted invoca pues al Código Penal y a la Constitución, pero no sé si, mi pregunta es si aquí también se puede hacer referencia a la legislación internacional, esto es que desde la perspectiva psicosocial, por ejemplo, no se puede ver el hecho del feminicidio de forma individual, pues, porque afecta a toda la sociedad. ¿Cómo no entendí la última parte? Sí, o sea, sí, cuando se hace la denuncia en el apartado de preceptos legales, usted invocó el primero constitucional y la legislación pues nacional. Ajá. Si en esta parte también se puede invocar legislación internacional o más específica, les decía como desde la perspectiva psicosocial de los derechos humanos, donde el feminicidio, la figura del feminicidio no afecta solamente a la víctima y a sus ofendidos, sino también a la sociedad completa. Sí, de hecho esa parte le toca más hacia el asesor jurídico y a los ofendidos, ¿no? El Ministerio Público pues únicamente cumple con establecer dónde se encuentra tipificado el delito en la legislación nacional, pero esa ya es la labor precisamente del asesor jurídico, robustecer la acusación y constituirse como coadyuvante, que es lo que veremos más en un momento. ¿Y feminicidio no estaba todavía tipificado con feminicidio en el 2008, 2010, cuando ocurrió? Me parece que no, y pues bueno, tenemos que atender a las circunstancias sociales ¿no? Que era precisamente además de los primeros casos que llevaban prácticamente a esa fase procesal. Lamentablemente, pues el sistema penal acusatorio ha estado a través de error, acierto y error. Entonces, pues es de lo primerito que se tuvo esta audiencia de lo que llevó del caso Rubí
que bueno, fue un tema muy mediático por lo mismo, pero es muy probable que no se encontrara como tal tipificado, establecido, así como feminicidio como tal, ¿no? Digo, la redacción del feminicidio es un poco compleja para el tema de poder acreditarlo por cómo viene precisamente señalado, que dice que por razones de género prive de la vida a una mujer. El tema difícil para los ministerios públicos es esa parte de cuestiones de género, cómo lo acreditan para poderlo llevar a juicio. Pero ese es el tema, Laura. Gracias. No de que, Marina, adelante, por favor. Gracias, profesor. En relación a la Ley Federal del Trabajo, usted la vuelve a mencionar, que en base a eso se puede cuantificar. Mi duda es, ¿esta funge como supletoria? ¿Es ley supletoria? Bueno, yo hasta donde sé, en materia penal no existe ley supletoria, no sé si estoy equivocada. Sí, es precisamente porque no hay como tal un ordenamiento que nos señale cuánto vale una vida, ¿no? O sea, no podemos ir a la legislación civil, no lo señala, ¿no? Y precisamente para este tema así se ha manejado. En el Estado de México he llevado, digo, no me ha tocado llegar hasta juicio, ni tampoco llegar a intermedio. Hemos estado, se han podido celebrar acuerdos reparatorios o otros tipos de salidas alternas, pero lo que me ha tocado escuchar es de que en el Estado de México aplican la legislación local, es decir, la ley, no recuerdo qué ley es, pero hay una ley que precisamente señala una reparación del daño cuando es el cese de la vida, se cuantifica en, si no mal recuerdo, 180,000 pesos más o menos, cuando lo que se tiene que aplicar es la Ley Federal del Trabajo, en atención a que es la que más derechos consagra en favor de las personas. Entonces, esta, pues es de donde se toma precisamente la cuantificación en relación a la vida de una persona, ¿no? Pero pues pues sí es aplicación supletoria para este tema. Ok. Uh-huh. Bueno, pues precisamente, pues esto es la parte que se señala para el tema de la acusación. ¿Qué más lleva en sí? Aparte de la reparación del daño, vamos a tener que en su momento el Ministerio Público va a solicitar el decomiso de bienes asegurados, ¿no? En el caso que les he comentado de este feminicidio, bueno, ¿cómo se cometió el feminicidio? A través de un arma de fuego y a través de un cuchillo, ¿no? Que es las puñaladas, las 12 puñaladas y los 2 disparos de arma de fuego. Entonces, se solicita precisamente el decomiso de los bienes asegurados, que en este caso son precisamente el cuchillo de un solo filo, de la marca Tramontina de mango de madera, así como el decomiso de un arma de fuego. Y no, el arma de fuego no se decomisó porque curiosamente pertenecía a la entonces Policía Federal. El esposo de la Oxisa era miembro de los cuerpos federales de seguridad federal, ¿no? Entonces, pues el arma de cargo fue con lo que la privó de la vida. Entonces, esa no la pueden decomisar, la tuvieron que regresar precisamente por ser propiedad federal, ¿no? Se solicita el decomiso y destrucción de una playera de tirantes rosa, marca Aeropostal, así como una bata de baño y estampado de color azul. Bueno, que obviamente pues es la ropa de la víctima. Por cuestiones de salubridad se solicita su destrucción de la misma. Propuesta de acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Pues bueno, los acuerdos probatorios son todos aquellos hechos notorios que precisamente las partes, el Ministerio Público y la defensa van a tener por ciertos y no controvertidos en el juicio. Aquí en la acusación como tal, pues no se hicieron acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios se señalaron precisamente ya hasta la fase oral de la audiencia intermedia. Y esto pues es válido. El Ministerio Público puede establecer en su escrito de acusación que no hay acuerdos probatorios, pero ya en la audiencia intermedia pueden señalar cuáles son los acuerdos probatorios.
Por ejemplo, ¿qué acuerdo probatorio se podría establecer en este caso en concreto? Pues bueno, el Ministerio Público o la defensa podrían decirle al juez de control: su señoría, solicito que de los medios probatorios que está señalando el Ministerio Público en su escrito de acusación, se tenga como un hecho probado y no controvertido que los menores de edad que están como víctimas se tengan como hijos del imputado, del acusado y de la occisa. Entonces, esto en atención a que existe el dato de prueba en la carpeta consistente en las actas de nacimiento de cada uno de ellos, así como las testimoniales. Entonces, el juez de control le preguntaría precisamente a la defensa: defensa, ¿usted tiene alguna oposición en celebrar este acuerdo probatorio? Y ya la parte dirá: no, su señoría, no hay ninguna oposición, dado que es correcto lo que ha manifestado mi contraparte. Entonces ya el juez dirá: en este momento se tiene por celebrado el acuerdo probatorio consistente en que los menores de edad eran hijos de la occisa. Muy bien, Ministerio Público, ¿algo más que manifestar? Sí, su señoría, quiero celebrar otro acuerdo probatorio consistente en que se tenga por probado y no controvertido que ambos eran esposos, que había una relación, lo mismo que se robustece y se sustenta con el acta de matrimonio y las testimoniales de los padres. El juez le dirá a la defensa: defensa, ¿tiene algo que manifestar? No, su señoría, no hay oposición. Por ejemplo, que dijera el Ministerio Público: quiero celebrar un acuerdo probatorio referente a que existía un cuchillo en la escena del crimen. Y ahí podría decir, a ver, defensa, algo que manifestar. Sí, señoría, me opongo porque ese cuchillo no lo tenía mi defendido al momento que fue detenido. Por lo tanto, eso necesitamos llevarlo a controversia al momento que se esté celebrando la audiencia de juicio oral, mismo que será desarrollado a través de interrogatorio y contrainterrogatorio de los policías aprensores, así como de los peritos. Y ya el juez dirá: ok, pues no hay acuerdo probatorio y se admite para tal efecto. Posteriormente, previo a que terminemos, porque como ustedes ven, pues es un poco corto el tiempo que tenemos, ¿no? Hay un tema que es importante, que es el tema de la exclusión de los medios de prueba para la audiencia de debate. Es cuando se está llevando precisamente hagan de cuenta, el desarrollo de la audiencia intermedia en la fase oral. Inicia juez de control, le da el uso de la voz a las partes, Ministerio Público, asesor jurídico y defensa. El Ministerio Público lo que va a hacer es oralizar su acusación, ¿no? Hagan de cuenta, prácticamente lee su acusación que presentó por escrito. Posteriormente le dan el uso de la voz a la defensa. El asesor jurídico, no, perdón, antes de que le den el uso de la voz a la defensa, el asesor jurídico puede mencionar si hay algún vicio formal que se tenga que corregir. Esto es, que el nombre de la víctima esté mal, que el nombre del acusado esté mal, que haga falta algún precepto legal o, como lo señalaba su compañera Laura, algún tema de cuestión de convencionalidad, lo puede manifestar en ese momento y pedir que se corrija. Posteriormente le darán el uso de la voz a la defensa dirá si quiere contestar a la acusación o no. En ocasiones, por lo regular, casi no se contesta, porque todo se va a llevar precisamente a juicio. Pero en caso de que pretenda contestar, va a decir: no es este hecho que está señalando la fiscalía es incorrecto porque se sustenta con este acto de investigación que practicó la defensa, ¿no? En ese momento se le preguntará a la defensa si hará alguna exclusión de los medios de prueba. La defensa dirá: sí, su señoría, queremos excluir, por ejemplo, en el caso que les comenté, ven que venía precisamente testimoniales del hermano, de la hermana y de los papás, que dijera la defensa: sí, su señoría, quiero excluir los medios probatorios consistentes en los dichos de los hermanos, dado que los mismos son sobreabundantes. ¿A qué se refiere que son sobreabundantes? Bueno, son diversos testimoniales que deponen sobre el mismo hecho. Por lo tanto, 4 testimonios son innecesarios. Por lo tanto, bueno, no son sobreabundantes, son sobreabundantes precisamente porque hablan sobre lo mismo. Entonces, excluye a estos 2 y únicamente que se quede con los dichos de los papás porque dicen lo mismo. Entonces, el Ministerio Público argumentará
Su señoría, hay oposición de que se excluya, dado que no son sobreabundantes porque cada uno refiere cuestiones diferentes. Por lo tanto, solicito que se admitan y se reitera la posición de esta fiscalía. Así se armará el debate y ya el juez resolverá si admite o no admite esos medios de prueba. ¿Cuándo son impertinentes? Por ejemplo, que hubieran dicho, ofrezco como medio de prueba la declaración del policía de investigación a cargo del hecho que se está llevando a cabo. ¿Por qué sería impertinente? Porque no se refiere a nada del homicidio, únicamente dio la instrucción de que fueran a investigar la escena del crimen los policías de investigación a su mando, entonces no tendría relevancia con el hecho que estamos señalando. Cuando, por ejemplo, que dijéramos, bueno, que se excluya, la defensa dijera que se excluya, por ejemplo, o la asesoría jurídica, que se excluya el acta de defunción de la Oxisa, porque es innecesaria, ya que es un hecho notorio e incontrovertido que la Oxisa fue privada de la vida, tan es así que no está aquí y por eso se está llevando a cabo la investigación. Bueno, podría decir ahí precisamente el juez, adelante, pues es un medio de prueba innecesario, dado que estamos ante la privación de la vida de una mujer. Hay otros dos temas por los cuales se puede excluir precisamente el material probatorio o los medios probatorios, y esto es por constituirse prueba ilícita o prueba ilegal. Y nos dice, esto lo van a ver precisamente en el artículo 346 del Código Nacional, en la fracción segunda, dice, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Esto es prueba ilícita, ¿no? Por ejemplo, a unas personas las tuvieron retenidas de su libertad por más de 3 horas. Recuerden que el 16 constitucional dice que tienen que ser puestas a disposición de la autoridad de manera inmediata. Por lo tanto, todo lo que se recabe de esa puesta a disposición va a devenir ilícito porque está violando los derechos humanos y fundamentales de los imputados. ¿Cuándo va a ser una prueba ilegal? Recuerden que hay una diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal. La prueba ilícita no se puede tomar en cuenta para nada, o sea, no, simplemente se tiene que excluir y no, el juzgador no la puede tomar en cuenta. Cuando se vuelve una prueba ilegal es precisamente porque no siguió las formalidades del código para recabar la misma, y estas son convalidables, es decir, se pueden utilizar si se subsana precisamente la cuestión por la cual se llevó a cabo la violación a una formalidad. Es decir, por ejemplo, se llevó a cabo la recolección de indicios y en su momento no se llevó de manera adecuada la cadena de custodia. Sin embargo, si de esta imprecisión no se ve mayor afectación al indicio, más que solamente fue un tema, pues se les olvidó hacer una firma, por ejemplo, no firmaron la cadena de custodia, pero la evidencia o los datos de prueba no están alterados, bueno, esto se puede subsanar y simplemente se tiene que recabar la firma que faltó y no se podrá excluir. Entonces, es ilícita cuando se hace con las formalidades debidas, perdón, no se lleva a cabo que se lleva a cabo con violación a derechos humanos, y es ilegal cuando se practica fuera de los parámetros que exige el marco normativo. Las últimas dos fracciones, que es la 3 y la 4, nos dice por haber sido declarada nula y por ser aquellas que cumplan las disposiciones para su desahogo. Esta es la prueba ilegal, la fracción cuarta, ¿no? Tenía aquí una mano levantada, pero ya no. Bueno, y básicamente, pues esta es la parte referente a lo que hace a la audiencia intermedia. En próximos días esperaré subir una audiencia intermedia en donde participé, y es precisamente de un hecho que se investigó, no sé si ustedes lo recuerden, pero fue el homicidio de la hija de una diputada que se cometió en Veracruz. Precisamente llevamos la audiencia intermedia. Nada más que precisamente a lo que voy, el tema es que no se puede subir por el tema de pues se habla los nombres y hay datos sensibles. Entonces quiero superar esa parte para que la pueda subir y ustedes la puedan apreciar. Ahí en esa audiencia se va a
exactamente cómo está el ejercicio de exclusión de la prueba, de los medios de prueba, y es muy clara esa parte. Alfredo, ¿quería comentar algo? No, profe, me parece interesante lo del material, por eso la reacción. Ah, ok, correcto. Entonces, digo, esto lo estoy trabajando precisamente todavía con la división de estudios a distancia, pero pues en cuanto quede, yo con mucho gusto se los hago llegar. Martín, adelante. Profesor, bueno, ¿me puedo salir un poquito del tema? Sí, Acerca ¿cómo se llama? De la audiencia inicial, del accidente que hubo aquí en la Ciudad de México, en donde atropellaron y murió un motociclista. Primero, se había las medidas cautelares, no fue la previsión preventiva oficiosa. No se pidió, se dice que el MP nunca la solicitó y por eso el juez solamente otorgó la firma. Pero después existió otra audiencia inicial o resulta que dijeron que se podía sustraer de la acción de la justicia el imputado y entonces, ahora sí, decretaron la medida cautelar de prisión preventiva. Mi pregunta concreta es, ¿cuántas veces se puede hacer una audiencia inicial o cuál es el procedimiento o por qué cambian las medidas cautelares así tan de repente? Muy bien, es interesante su pregunta. Digo, previamente, para no quitarles más tiempo, se la contestaré y pasaré al dictado de la lista. Pero precisamente, digo, desconozco cómo está el asunto, ¿no? Lo he medio escuchado, pero únicamente hay una audiencia inicial. El tema aquí es de que tengan cuidado con lo que ven en medios de comunicación, porque recuerden que el comunicólogo o el reportero no es abogado y no conoce los términos jurídicos. Solamente se puede celebrar una audiencia inicial. Si en su momento el Ministerio Público no pidió la prisión preventiva, recuerden que el tema del homicidio, cuando es un homicidio culposo, no amerita prisión preventiva oficiosa, sino amerita prisión preventiva justificada. Si el Ministerio Público no la pidió, bueno, pues probablemente fue porque consideraba que no, o no tenía los elementos, o existió un actuar negligente de su parte, ¿no? Que ya es precisamente cuando se vuelve mediático el asunto, cuando vuelven a pedir, lo que se puede pedir es una audiencia de revisión de medida cautelar, ¿no? Y esto se pide en atención a que varían las circunstancias del hecho. Es decir, que porque apareció algún indicio que el señor no fue a firmar, o que precisamente no tuvo el domicilio, ya al momento de hacerle la evaluación de riesgo, no tiene el domicilio donde pueda ser citado y notificado. Entonces el Ministerio Público solicitaría una audiencia de revisión de medidas cautelares porque han variado las circunstancias por las cuales le fue impuesta la medida cautelar de la la presentación periódica. Y por esta situación, el Ministerio Público tendrá precisamente que justificar cómo es que varió esa circunstancia y por qué tendría que ser la prisión preventiva justificada la que se le tiene que imponer a la persona. Y ya sea porque no puede, porque precisamente no se puede conducir ante el proceso al imputado y hay un riesgo de fuga o representa un peligro para las víctimas. Entonces, en ese sentido se puede hacer, sí, pero audiencia inicial solamente hay una, ¿no? Muy bien. Entonces, les paso lista rápido y bueno, ahorita vemos lo demás. Álvarez Sandoval. Presente. Gracias. Roberto, Alfredo Roberto. Presidente. Gracias. Reyes. Presente. Gracias. Margarito. Presente. Gracias, buenas noches. Teresa. Presente, maestro. Gracias, Tere. Fernando Cerecedo. Cerecedo Martínez.